subieron, tuvieron un retoque entre el 4 y el 5%. Bolsillos flacos, dificultades para asumir todos estos aumentos. Vamos a hablar con Miguel Calvete, que es del Instituto de Consumo Masivo. Miguel, lo tufa Alberto, aquí en Radio con Vos. Buen día. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, ¿hasta qué día se llega hoy en el mes? Porque hasta al año pasado decíamos llegamos al 15. ¿Este mes llegamos al 15 o al 12, al 11? ¿Cómo es? Bueno, no, de verdad no llegamos al 15 precisamente. No sé si al 10, al 12, pero lamentablemente sabemos por otro lado que la primera semana del mes es donde impacta más el cuadro inflacionario, y justamente es la semana donde los primeros 10 días es donde la gente paga todo lo que tiene que pagar, ¿no? Así que entiendo que entre el 12 y el 13 ya está traqueado bastante los bolsillos. Bueno, Alberto, venimos de una espiral inflacionaria muy fuerte, que está muy gradualmente bajando, a un costo social importante, ¿no? Los recortes que se han generado, sobre todo en los sectores de menores ingresos, injubilados particularmente, ha generado un estancamiento más pronunciado todavía del consumo, y el cuadro de esta inflación que venimos viviendo ya desde hace prácticamente un año, ¿no? Que se pronunció muchísimo a partir del último semestre. Este mes tenemos una inflación a la baja, está en torno a un 12%, 11,8%, y la inflación núcleo, que es aquella inflación donde no se consideran en este caso los aumentos extraordinarios, sino que es el promedio general de la inflación mensual, ya estamos en un dígito. Vuelvo a repetir, después vemos y debatimos sobre el costo social de todo esto, pero lo que es el fantasma de lo que era la hiperinflación, obviamente eso ya ha desaparecido. Lo que sí, tener una inflación de un dígito real, entiendo que tenemos que aspirar para eso recién para la segunda mitad del año, y una reactivación económica este año no. El año que viene tal vez, si el gobierno recompone salarios. No nos olvidemos que la primera mitad del año es una mitad, en este caso, de un proceso recaudatorio, de recomposición de la caja del Estado, de la recomposición del Tesoro y de las reservas, donde hay obviamente ganancias, bienes personales, obvio el tema de retenciones del agro. Ahora, en la segunda mitad, sin lugar a dudas, cuando se empieza a gastar, están los vencimientos de los organismos internacionales, y por otro lado la deuda social, que es la recomposición de jubilaciones y la recomposición, el comenzar con una recomposición salarial. Obviamente esto va a estar atada a la inflación de los meses inmediatamente anteriores, que ya vamos a estar en una inflación de un dígito. Entonces un poco creo que el plan del gobierno es ese, y vuelvo a repetir, el costo social es muy alto y necesariamente tanto para el consumidor y para el ciudadano de a pie, como para el pequeño y mediano industrial, pymes, como para el pequeño y mediano comercio, tiene que haber un proceso de reestructuración fiscal y tributaria también, por la presión fiscal, obviamente que al gobierno le sirve por un lado para recaudar, por otro lado está funcionando como un ancla de consumo, y ese ancla de consumo ha hecho que hayan caído todos los parámetros de recaudación. Así que es un tema, una ensarrona bastante compleja, en la cual el gobierno tiene que ver, sobre todo en los sectores más vulnerables, alimentos y medicamentos, que es uno de los sectores más complejos, donde realmente la inflación superó holgadamente el 300% interanual, ¿no? Miguel, está mi compañero Sebastián Dumont, tu pregunta, adelante. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Bueno, la pregunta es, ¿cómo hasta ahora, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, incluso los consumidores, sostienen, digamos, consumo? Porque hace unos días atrás el presidente Milei habló de la necesidad de que en algún momento los argentinos tengan que sacar sus dólares del colchón para ingresarlos de alguna manera en el sistema financiero. ¿Esto ya de alguna forma está pasando? Ahora, sobre 47 millones de argentinos, los que pueden llegar a tener algún dólar del colchón es menos del 25% de la población.
sin lugar a dudas que hay, sobre todo sectores medios que tienen ahorros, que puedan llegar a tener, o sin lugar a dudas, para mantener los niveles de consumo, que todos han realizado cambio de hábito en el consumo, ¿no? Eso también hay que decirlo. Cambian sus dólares, pero creo que no pasa por ahí. El grueso del consumo del 75% de la población son sectores medios, sectores bajos, sectores aspiracionales, sectores informales. No nos olvidemos que en Argentina tenemos un 45% de informalidad. La caída de la capacidad de compra interanual en sectores formales, aquellos que tienen un trabajo formal, una relación de dependencia, que cobran sueldo, que cobran aguinaldo, que negocian paritarias, tuvieron una caída de casi un tercio, de 32,9% de caída de capacidad de compra. Y aquellos que son informales, que estamos hablando de los que no tienen esos beneficios, y además incluimos también jubilados y pensionados, aquellos que no pueden negociar paritarias o que no están en una economía formal, en caso de los jubilados lo están, pero justamente el impacto de las devaluaciones ha generado que no recompongan los salarios. Ese sector informal está hoy en prácticamente un 40%, un 38,9%. A la semana pasada es la caída de capacidad de compra interanual, es decir, bien, prácticamente un 40%. Sin lugar a dudas, la inflación es el impuesto más perjudicial, sobre todo para los sectores de menos recursos. Y a veces cuando escuchamos que le echan la culpa a formadores de precios, a las grandes corporaciones, a las grandes compañías, a sectores oligopólicos, en parte tiene razón el gobierno, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando uno compra un kilo de pan, una gaseosa, una bebida, un kilo de yerba, un kilo de azúcar, está comiendo y tomando entre un 40 y un 55% de impuestos que van al Estado. O sea que uno de los grandes formadores de precios en los bienes esenciales, medicamentos también, es el propio Estado. Termina siendo el Estado. Creo que tiene que generar es decir, no puede no intervenir y dejar al mercado. La cuna del liberalismo, que es Gran Bretaña, los bienes esenciales, alimentos y medicamentos, el Estado tiene un monitoreo, no interviene, pero tiene un monitoreo, y es un monitoreo de costos y de valores de insumos. En Argentina, hablando con empresas pymes, se está pagando un insumo prácticamente entre un 20, un 15 y un 20% más caro en dólares que el valor internacional. El otro día fuimos a una charla en Mendoza, a los enlatadores de durazno, ¿no? de frutas y enlatadores en general. Y nos decían, nosotros estamos comprando la hojalata a una empresa argentina, multinacional de origen argentino, que se da prácticamente entre un 16 y un 18% más caro de lo que sale comprarla en Ucrania en guerra. Importarla de Ucrania le sale prácticamente un 20% más barato, o de China. Entonces, si analizamos el resto de los sectores, sector plástico, sector envases de la vida, químicos, insumos en general para la industria, estamos en vidrio, estamos con niveles de precios. Por eso entendemos, cuando tomamos una gaseosa de primera marca, la compramos en Estados Unidos, nos sale en un bar 52 centavos de dólar, 60 centavos de dólar. En Argentina el promedio está entre 85 y $1.20. Entonces, evidentemente, hay sectores que están aprovechando esas determinadas circunstancias, sumado a esto al propio Estado, que con la presión fiscal y tributaria dispara el precio. Miguel, gracias por este momento, muy amable. Gracias a ustedes. Miguel Calvete, del Instituto de Consumo Masivo. Señor Ezequiel Navarro, vamos.